y por las expectativas de vida que él tiene al respecto. Un beso, Pepe querido. Y la verdad, más allá de todo, una figura completamente central de la historia de América Latina, sus luchas, sus padecimientos, sus victorias, sus triunfos, sus ilusiones. Sé que muchas veces esa especie de argentinidad que consiste en considerarnos superiores de per se al resto y creer que los uruguayos nos quieren pero no nos quieren, ¿no? Esas internas que se arman al divino cohete hacen que no podamos evaluar en su dimensión las figuras. Pepe Mujica estuvo 14 años detenido ilegalmente por una dictadura que lo torturaba a diario. Y se recuperó junto a otros hombres de la militancia política armada del vecino país Uruguay, formó parte de una fuerza política y esa fuerza política, el Frente Amplio, terminó poniendo presidentes en Uruguay. Y con ello cambió el ADN de esa sociedad y ayudó a que otras sociedades hicieran su propio proceso. El proceso de evolución que en el siglo XXI tuvo un montón de elementos. Hoy gobierna la derecha en Uruguay y sabrán los uruguayos las diferencias que notan entre una forma de pensar la realidad y otra forma de pensar la realidad. Junto a otros líderes latinoamericanos, Pepe Mujica puso la bandera en alto de que hay otro modo de pensar el mundo y tenemos la obligación de pensar el mundo de otro modo. No es un asunto menor, porque en el apogeo de su periodo de gobierno, siendo un hombre octogenario, sencillo, con las costumbres que todos conocemos, que cuando llegó a ser senador por primera vez y se presentó en el Senado de la Nación arriba de una moto que usaba, una moto de escasa cilindrada, y la dejó en la puerta, fue echado por la policía, que no lo reconocía, y le decía: señor, ¿cómo va a dejar la moto acá? Acá están los senadores. Y ese señor, modesto, sencillo, vestido como un paisano, le dijo: es que yo soy senador de la Nación, señor. Y el tipo no lo podía creer. Y una vez en una junta de presidentes en Madrid no lo dejaron entrar por su aspecto. Le decían: no, usted es un impostor, un mendigo que quiere entrar a una reunión presidencial. Y era el Pepe Mujica, el mismo de siempre. Alguna vez su mujer, Lucía Topolansky, otro cuadro político importantísimo en la historia uruguaya, me dijo: el asunto es que el Pepe hizo un voto de ascetismo, pero no preconiza que todos deban ser igual. Él es así. No anda diciendo al mundo: yo soy un ejemplo. Es un ejemplo sin hacer de eso un proselitismo. Como hoy es el Día del Trabajador y el Pepe Mujica está en el lugar donde está y le pidió a los jóvenes de Uruguay y de América Latina que sigan su ejemplo, el ejemplo de la lucha. Las cosas no suceden por magia, hay que pelear por ellas. Vamos a recuperar en el Día del Trabajador un discurso suyo en la Cumbre de Río 2012. Por ahí lo encuentran entero, está en YouTube como el mejor discurso de todos los tiempos, porque con muchísima originalidad y también con una forma propia de pensar, que a lo mejor tuvo que ver con el tiempo que en los 14 años en que estuvo detenido ilegalmente conversaba con las hormigas, porque no tenía con quién conversar, o tomaba el agua de su propia orina después de dejarla un tiempo al sol porque no le daban agua. Elaboró una doctrina personal. Hoy que todo el mundo está mirando su teléfono celular, hoy que no tenemos tiempo de tener tiempo de detenernos a pensarnos otra vez, escuchamos al Pepe. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento y para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta
y tiene que generar ese hiperconsumo, cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida, pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas, pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Nada más y nada menos. lindo. Y ese gracias corto en la cumbre del cambio climático en Río, politizando el asunto del cambio climático, seguramente es espectacular. Me pareció espectacular. Él me parece espectacular en su capacidad de oratoria y su conjugación con sus ideas. Me representa. Nos representa a muchos, esa es la verdad, a pesar de los pesares, a pesar de las peores cosas y de las mejores cosas, todas combinadas en un combo gigantesco, que eso es la vida. Cuando pasamos el sedazo, cuando el tiempo transcurre y escuchamos y pasamos por la experiencia histórica, recordamos, pasamos de vuelta por el corazón, ahí nos damos cuenta que hace 12 años se estaba planteando una propuesta respecto al futuro y a la importancia del mercado en ese futuro, que hoy, a la luz de lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo y en el Río de la Plata específicamente, lo convierten en una especie de visionario. Bueno, de esos visionarios, de nuestros padrecitos y de nuestras madrecitas, necesitamos a montones. Un poco más adelante en el programa, Julián Saúd, ¿con qué asunto nos va a deleitar? Vamos a charlar un poquito del futuro de los trabajadores a partir de la media sanción que pudimos